¿Qué pasa, gente? El fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid es histórico y muy necesario, pero también lleva un asterisco. Os cuento mi información y mi opinión en este vídeo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo que lamento un poco que coincida en tiempo, seguro que no en forma y que el mensaje también tendrá diferentes matices y diferentes ideas al de Iñaki. Os venía anunciando que quería publicarlo esta semana y aquí está. Vamos a empezar con una contextualización un poco rápida que creo que ayuda siempre a entender la situación y a entender mis puntos. El Real Madrid primero va por Mbappé en 2017. Mbappé deja tirado al Real Madrid por ir al Mónaco porque el Real Madrid no le aseguraba un puesto con la BBC ahí todavía en plena vigencia. Creo que se ha hablado muy poco de eso, pero que fue una decisión más o menos entendible o que se podía respetar. Luego vuelve a la carga en 2021 el Club Blanco, me parece también bien, recordamos, 160 la primera oferta, 170 más 10 en variables de fácil cumplimiento la segunda, la tercera 200 de por medio, amenazando entre la segunda y la tercera con irse de la operación para ver si eso surtía efecto en el PSG, que no fue el caso, y además en las últimas horas deslizar a través de intermediarios muy potentes internacionalmente que estaban dispuestos a subir la oferta, a superar el récord de los 222 de Neymar, por si era una cuestión del orgullo de Qatar, de decir, mira, ponte tú la medallita de que el fichaje más caro de la historia lo tienes tú. No fue el caso y ahí el Real Madrid lo que temía, por eso puso tanta pasta sobre la mesa o estaba dispuesto a poner tanto dinero, es porque tenía miedo de que en la 2021-2022 ocurriera algo que cambiara los planes y que terminara con una renovación de Mbappé, como así ocurrió. Para mí ahí el Real Madrid hizo un ridículo muy grande. Le pongo como atenuante que yo creo que Florentino, y mirad que Florentino sabe mil cosas sobre la industria, muchas incluso las ha creado él, no fue capaz de verla venir, en su cabeza no entraba que eso pudiera ocurrir, por más que le llegara de algunos sitios. Yo mismo hablando con el club entonces dije que lo que me estaba llegando a mí, una vez que me preguntaron, ya lo he contado, no fue capaz y ahí hubo un ridículo. Desde ahí, siempre lo he dicho, el Real Madrid no ha cortado el contacto totalmente con el entorno de Mbappé, por mucho que lo negaran en público y en privado. Hubo un comunicado en octubre o así del 23, si no recuerdo mal, y unos meses después cerraron su fichaje. El Real Madrid, para mí, por eso acierta en este nuevo intento que ha fructificado finalmente. ¿Por qué? Porque primero, el control de la prensa ha sido mucho mayor. Creo que le hizo mucho daño eso al Real Madrid. Y luego también porque ha controlado mucho, segundo punto y muy importante, al jugador. ¿Cómo? Bueno, le puso un deadline, que eso ya hacía que incluso si salía mal este último intento, el Real Madrid estuviera protegido. Públicamente siempre se podría haber negado, hubiéramos quedado seguramente mal los periodistas que decíamos que había interés y que había negociaciones, porque el Real Madrid le estaba diciendo a sus periodistas, y lo hubiera repetido si hubiera salido mal, que no interesaba y que no estaban en eso. Entonces ese punto es muy importante. Deadline, decides pronto, se retrasó un pelín más de lo esperado, pero bueno, estuvo en unos términos razonables. Y luego también el económico. A nivel de dinero, incluso a nivel de duración del contrato, ha habido cambios. Es una oferta, lo estuve publicando desde enero, más baja que la de 2022, porque el escenario económico era diferente. El Real Madrid, bueno, pues con la remodelación del Bernabéu le ha llevado a unos sobrecostes que no estaban previstos y luego a la misma vez también influenciado por el conflicto bélico en Ucrania que ha afectado a los materiales, etcétera, etcétera. No me voy a meter en profundidad en eso. Y luego el contexto deportivo también era diferente porque el Real Madrid había ganado la Champions del 22, había llegado a las semifinales del 23, había ganado una liga, Vinicius estaba pletórico, Rodrigo también había crecido, los jóvenes seguían, bueno, pues para arriba, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham había sido un pelotazo, en fin, y luego todo esto con un ambiente en el vestuario liderado por Carlo Ancelotti muy bueno. Todas esas ideas se le fueron metiendo al jugador durante las negociaciones y un poco se le dejó en su mano. Esto es lo que hay, podemos hablar, esto es una negociación, pero tiene que ser en estas bases. Y el jugador quiso y puso de su parte contra la opinión en algún punto
contraria de gente importante de su entorno. ¿Es esto blanquear al jugador? No. ¿Yo hubiera ido a por él? Sí. ¿Por qué? Porque aunque en 2022 se equivocara tanto en forma como en fondo, y yo esto siempre lo he repetido y me mantengo en esas, incluso se lo llega a decir al entorno de Mbappé, por supuesto, con buenos modales. Primero, creo que hubo un componente muy importante de las presiones desde París y de Qatar. Insisto, no estoy blanqueando, para mí se equivocó. No sé cómo calibrar, no estoy en los zapatos de Mbappé, cómo de fuerte fueron esas presiones. Seguro que el dinero, por mucho que él vaya a decir que no, también fue un factor, le bañaron en dinero, pero lo que es cierto también es que hubo esas presiones y que el jugador se equivocó y que lo reconoció desde prácticamente el principio o a los pocos meses. Entonces, sin decir que fuera solo por las presiones, ahí hubo ese componente, otro poquito de dinero, cada uno elegís lo que pensáis, elegís cuánto creeros de cada parte. Para mí, como siempre, intento moverme un poco en los grises, creo que siempre suele ser lo más acertado y en este caso lo es. Hubo parte de cada uno, por lo tanto, él además arrepintiéndose, creo que estaba bien una nueva ofensiva. Y también porque, no lo olvidemos, era el mejor jugador del mundo. Meses después, una semana después del rechazo en 2022, el Real Madrid gana la Champions, pero meses después vemos un Mundial que es una exhibición absoluta, especialmente en la final de Kylian Mbappé. Si tienes a tiro a ese jugador, lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque mira, si lo fichas al mejor jugador del mundo, aunque haya tenido esta temporada un poco más rara. Onru nos dijo en el directo del canal que estaba influenciada por todo este ambiente y toda esta situación que ha vuelto a vivir. Dos, se lo quitas a otro. Imaginaos a Mbappé ahora yéndose al que sea, el Barça no está en esas, pero un City si lo pudiera mezclar con Haaland, o si Haaland quisiera salir a corto o medio plazo, un Liverpool en su rearme, un Bayern de Múnich, al que sea. Él lo demostró en la final del Mundial, estaba KO Francia, estaba mucho mejor Argentina y él solo levanta o casi levanta y la lleva a los penaltis una final del Mundial, que son palabras mayores. Y tres, por el ridículo que le devuelves al PSG. Evidentemente no es lo mismo, una cosa no borra lo que pasó en 2022, pero igual que digo que Florentino y el Real Madrid quedaron en ridículo en el 22, pues ahora lo ha hecho Al-Khelaifi y el PSG en el 24. Por mucho que quiera vender el PSG, que las condiciones de salida pactadas, que el jugador ha perdonado mucho dinero, lo que sea, Al-Khelaifi se ha hinchado a decir en 2021, en 2022 y en 2023 y en 2024 incluso que el jugador no saldría gratis, y la realidad es que el Real Madrid le va a costar pasta, pero no va a pagar parte de ese traspaso, que era otro de los puntos del Real Madrid. Ni un euro al PSG, si lo hago es sin hablar contigo. Por eso yo en todo momento de 2023 os dije que las posibilidades pues eran, si no imposibles, pues era casi imposible. Luego me viene algo que os estaréis preguntando. ¿Podría el Real Madrid seguir ganando sin Mbappé? Por supuesto, pero es que lo ha hecho sin Cristiano Ronaldo, sin Sergio Ramos, sin Varane, sin el que sea. Si es que el Real Madrid, y esto tiene gran parte de responsabilidad Florentino Pérez, está por encima de cualquier nombre. Es una de las grandezas que ha alcanzado el club actualmente, más que nunca. El escudo está por encima de cualquier individualidad. Pero Florentino, que es muy inteligente, ha dicho, yo no voy a pensar en el feo que me hicieron, en el ridículo, voy a pensar en que esto se arregla a los 2 goles, en que el jugador desde después de renovar me estaba diciendo que quería ir al Real Madrid, y sobre todo en el impacto deportivo que vas a tener. Yo tengo por aquí 2 datos, uno es con Francia y otro es con el Paris Saint-Germain, ahora lo explico. Con Francia son 80 goles producidos en 79 partidos. En esta Eurocopa, si se le da un poco bien, va a superar a Thierry Henry, palabras mayores, como segundo máximo goleador de la historia de Francia, que no es una selección cualquiera, le quedaría por delante Giroud. Y luego 74 goles producidos en 73 partidos entre el Mónaco y el PSG en la Champions League. 74 en 73 partidos. Es una salvajada. Que me perdone un Rubia, no me meto en la Liga 1, ni en la Copa de Campeones, ni en la Supercopa, ni en nada de Francia. Champions League,
y selecciones con mundiales y Eurocopas incluidas. Lo de Francia me parece una burrada, con un mundial y medio, uno que ganó el de 2018 y la final del 22, que es una exhibición suya y que, bueno, pues se queda ahí con el Dibu y luego los penaltis, pero que es una exhibición, y 74 en 73 partidos en la máxima competiciones de clubes, no siempre con los mejores equipos posibles para hacerlo, porque el PSG no es el mejor configurador de plantillas. A eso le tienes que añadir el impacto marketingiano que te va a dar Mbappé. La web del Real Madrid se cayó con el anuncio oficial, está todo el mundo como loco por la nueva camiseta, eso te va a hacer tener también más ingresos directos e indirectos, y es otro aspecto que nadie se puede olvidar de ello, y que sobre todo Florentino Pérez y José Ángel Sánchez, que han demostrado saber mucho de cómo funciona la industria, lo tienen muy en mente. Y luego hay dos factores. Uno, ¿puede seguir el Real Madrid ganando? Por supuesto. ¿Tiene argumentos? Sí, y encima llega Endrick. Acabas de ganar una Champions y encima llega Endrick, y Arda Güler tiene un pintón, y etcétera, etcétera. Bien, pero algunos de esos argumentos, o este argumento, se usaba, por ejemplo, el año pasado con Jude Bellingham. Yo me acuerdo, hasta que alguien del club me dijo: mira, Mario, yo entiendo que los periodistas a veces no sabéis, pero si tú tienes la posibilidad, porque él quiera y porque tienes el dinero, de fichar a un jugador como Jude Bellingham, si te cuesta 100 millones como si te cuesta 130, porque es un talento generacional que te va a dar ese rédito, te lo va a devolver tanto en lo económico como en lo deportivo. Y después de un año de Jude Bellingham, se nos ha olvidado todo. El que tuviera alguna duda de, bueno, pero solo ha tenido un buen año en Alemania, aunque haya sido MVP, bueno, es que si viene al centro del campo están todavía Kroos y Modric, que han hecho buena temporada, y claro, acabas de renovar a Ceballos, y tienes a Tchouaméni, que son 80 millones más 20 en variables de suplente, o a Camavinga, que es un prospect de la hostia, con perdón, lo tienes más de lateral porque no te entra, ¿cómo vas a meter otro ahí? Luego, bueno, jugó más arriba por necesidades del guión. Cuando se va Benzema, todo el mundo también decía, no, necesitamos un delantero. Bueno, pues se ha demostrado que cuando un jugador es tan diferencial y es ese talento generacional, lo tienes que fichar. Y para mí, Mbappé es eso, incluso multiplicado por 2, porque me parece el mejor jugador del mundo. Pocos mayores amantes y defensores de Vinicius hay que yo, y por eso estoy más que dispuesto a revisarme en 1, 2, 3 meses, porque es a lo que nos está obligando incluso a sus mayores defensores y admiradores Vinicius Junior, pero para mí hoy todavía sigue habiendo distancia entre Vinicius y Mbappé. Y luego hay un punto, y aquí cierro con el título del vídeo: Mbappé llega a 2 Champions tarde. Tendría que haber llegado en 2022. La primera no la hubiera ganado de todas formas, porque estaba en el PSG y el Real Madrid en la final. Y esta última, o incluso la de 2023, que igual el Real Madrid hubiera tenido más opciones, la hubiera tenido que ganar. Llega 2 Champions tarde, pero sigue siendo, precisamente por la Champions, necesario. En unas, que en el último o en el penúltimo me preguntasteis, que es un término que no voy a volver a usar porque me lo ponías en un comentario y me convenció. ¿No tienes esa sensación de que el Real Madrid ha robado las 2 últimas Champions, que por plantilla, por timing, no era como su momento, no estaba tan todo preparado, por ejemplo, como si lo estaba en las 3 semifinales de Mourinho? Sí, el Madrid lo ha hecho porque habla otro lenguaje en Europa, porque tiene otra cosa, y porque muchas veces seguramente infravaloremos su proyecto y sus configuraciones de plantilla. Nos pasó en el 22 y ha pasado en el 24. Pero si miramos esos 3 años, estos 3 últimos años, que han sido la leche, 2022 pasas por un milagro, el milagro de los milagros, contra el City en el Bernabéu en la vuelta, y ni te quiero contar en la final con la exhibición de Courtois. En 2023 te echa el City con una goleada que yo creo que incluso podría haber sido mayor, y en 2024 vuelves a echar al City, pero con un milagro, necesitando cosas muy extraordinarias, por no hablar de paranormales y de milagros, cosas muy extraordinarias. En esos partidos es en los que se tiene que fijar, y estoy convencido de que se fija el Real Madrid y su directiva a la hora de planificar. Porque eliminar incluso a este Bayern, que venido a menos todos sabíamos que iba a dar muchos problemas porque es muy grande, ganar la Liga a un mejor o peor Barcelona, son cosas que están muy al alcance de tu mano, pero tú tienes que compararte con los mejores y tienes que mirar el año que viene, si pasa el City y te vuelves a ver las caras con él en cuartos, en semifinales o en la final, qué es lo que más te acerca a no necesitar algo tan gordo como lo que has hecho en 2022 y en 2024, o para evitar una goleada en contra como la de 2023. Kylian Mbappé.
os leo en comentarios y con mucho interés también para hacer míos vuestros puntos. Como siempre os digo, me encantan los debates y me encanta aprender de vosotros y leeros y escucharos. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.